Bueno, y les decía que tenemos como invitados hoy sin Nico. Nico está fuera de Buenos Aires. A Mario Santucho, es el director de la revista Crisis, una revista muy interesante que, como su nombre lo indica, expresa un pensamiento muy crítico. ¿Cómo estás, Mario? Bien. Y Martín Rodríguez, que es un periodista, ensayista, lo leemos en La Política Online, y ha escrito un gran ensayo dedicado al kirchnerismo, que le pusiste un nombre antipositivista. Sí, orden y progresismo. Orden y progresismo. Entonces, yo empezaría mostrando la tapa del último número de Crisis. Que acaba de salir. Que acaba de salir. Ahí no sé si me la toman. Y hay un señor que tiene un look muy peronista, ¿no? Lo eligieron muy bien. Y dice, cambiamos. La súbita agonía del país peronista. Es una especie de homenaje al perindongui, ¿no? La larga agonía de la Argentina peronista. Sí. No del peronismo. ¿Por qué le pusiste ese título? Bueno, tiene que ver con algo que nosotros intentamos pensar, que es ¿por qué gana Macri? ¿No? Es un poco la pregunta que nos hacemos en la revista, tratando de abordar este tipo de interrogantes que quedan como si dijera una especie de rémora que ya no estamos pensando, que ya no estamos problematizando por toda esta cantidad de novedades que aparecen y que marcan la coyuntura permanente, pero creo que hay una pregunta que bueno, fue sorpresiva la victoria de Macri, ¿no? Y yo quisiera como plantear un tipo de interpretación que quizás no ha circulado mucho y tiene que ver con la persistencia de los efectos de la crisis del 2001 en la escena política actual, ¿no? Si uno... Es decir, para vos es imposible entender a Macri, al PRO, a Cambiemos y a este experimento que tenemos delante de nosotros sin la crisis del 2001. Exactamente. El PRO surge, de hecho, a partir del 2001. El ingreso de Macri a la política, el ingreso de Macri como empresario a la política es a partir de la crisis del 2001. Pero además el PRO se constituye como una interpretación del 2001, ¿no? Como una interpretación de esa crisis de la representación política que aparece en ese momento. Y tanto el macrismo, y yo diría, como el kirchnerismo, son las dos identidades políticas que surgen en este siglo. ¿En qué se parecen? Se parecen, yo diría de vuelta, se parecen en que son dos intentos de responder el gran desafío que generó el 2001 en Argentina. ¿Y cuál es, de alguna manera, un posible contenido, más en esta larga duración que vos mencionabas, del 2001? Y bueno, de alguna manera es como la constatación de esta especie de agonía lenta, pero quizás persistente y quizás inexorable, del peronismo como ese fenómeno político que dominó completamente, que fue la llave maestra de la política en el siglo XX. Entonces, la crisis del sistema político no es solo la crisis del bipartidismo, no es solo eso, sino es la crisis de un modelo de integración social al cual ya no se puede volver. El macrismo, yo creo que de alguna manera entendió esto y, bueno, Macri durante todo este año en la campaña electoral, y haciendo una alusión al programa, quizás fue como una especie de Ulises que se ató al mástil ecuatoriano, de alguna manera, para no escuchar las sirenas que le venían de los medios dominantes, que venían del Círculo Rojo incluso, que le insistían en hacer una alianza con esos restos, con esos desprendimientos del justicialismo, que abandonaban el barco en el momento justo, digamos, y persistió y persistió y persistió en una especie de soledad que se reveló bastante concurrida. Eso es lo que Macri tiene de hijo del 2001. Claro. La negativa a asociarse con una estructura que a tu juicio está en demolición o en decadencia. Por ahí, claro, en decadencia sobre todo como esto, como una promesa de una integración social posible y de un modelo social determinado. Yo el problema que veo es que, y ahí es lo que no me gusta del macrismo, digamos, lo que me parece que en ese sentido somos muy críticos, es que es una interpretación particularmente elitista del 2001. Ahora vamos a ir ahí. ¿Qué opinas de esto, Martín? Bueno, a ver, la pregunta que hace Mario, tomo la pregunta que hace Mario, que es ¿por qué ganó el macrismo, ¿no? Creo que uno puede medir, vos dijiste, no se puede, van 18 días y hay que decir, yo puedo analizar lo que dicen, no lo que hicieron. Lo que hicieron, hicieron un montón de cosas y seguramente algunas son alarmantes, ¿no? Sobre todo en términos de su republicanismo. Pero yo creo que lo que dicen, ¿sí? ¿Por qué gobierna el macrismo? Una primera respuesta, porque quiere pacificar la sociedad. ¿Sí? Yo digo, lee el 2001 y lee el kirchnerismo, ¿no? ¿Y cómo quiere pacificar la sociedad? Cerrando la grieta, ¿no? Es decir, viene a cerrar la grieta. Esa es su hipótesis de gobierno.
¿qué creo yo? Para cerrar la grieta tiene y puede, ¿no? Es decir, puede desarmar el aparato simbólico del kirchnerismo, desalojar a los periodistas militantes, bueno, los programas que ya sabemos, ¿no? Es decir, hacer una cantidad de hechos de lo que sería a partir de un principio que tiene el macrismo, y es que la Argentina está condenada al éxito y además la Argentina es un país naturalmente unido y que en este caso el kirchnerismo interrumpió esa suerte de unidad a la que también estamos condenados. Cristina pensaba parecido, digamos, que había una unidad. Sí, la palabra unidad la usan todos. Ella, digamos. Sí, la palabra unidad la usan todos. Y que una conspiración sí, la palabra, la impedía. La palabra unidad, el llamado a la unidad es un llamado, es una invocación que la hacía Perón, la hacían todos. Lo que creo yo es que el cierre de la grieta, esa grieta que en el caso del kirchnerismo, en el caso del macrismo funciona como los cierres relámpagos que están rotos, que la cierran hacia arriba y se abre hacia abajo, es que debajo hay una fractura social. Es decir, el macrismo no disputa con Parque Centenario, con las plazas, digamos, de las capas medias progresistas a las cuales estaba, quiero creer, que preveía que iba a estar. Disputa con Cresta Roja. Disputa con un empleado de una empresa avícola que dice, yo voté a este hombre. Un trabajador cortando la Richeri, expulsado de la Richeri a balazos de goma, rompiendo lo que había sido hasta ahora un estándar. No es que a Bernie se le llenaron los ojos de lágrimas viendo esto, pero en tal caso era un hombre que respetaba en algún sentido los estándares de moderación o de control del espacio público, quebrando ese límite, ¿no? en apenas unos días, sobre alguien que representa lo que uno diría que es, ok, desalojamos la batalla cultural, entonces entramos a la batalla del desarrollo, a un empleado de una empresa que fue subsidiada para que el pollo sea barato para los consumidores argentinos. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Entiendo que Cresta Roja, los créditos, los negocios con Venezuela y todo eso. Ahora, también entiendo que ahí es el punto donde yo creo que esta unión de los argentinos, esta es finalmente la sustitución de un nuevo relato republicano, que sutura lo que hirió artificialmente el kirchnerismo. Y yo no lo digo para defender exactamente la grieta, que está sobrerepresentada. Es como creer que en la Argentina está dividida entre Víctor Hugo Morales y Luis Majul. Eso es una sobrerepresentación. La Argentina es una fractura social. La Argentina son los que en estos años se autoperciben como de clase media, los que no se quieren bajar del consumo. Ahora, tomando esto como idea, que se ve muy bien en el voto, ¿no? Digamos, cuando uno ve la estructura geográfica del voto, expresa muy bien estos dos países. ¿Cómo pensás que el macrismo, que Cambiemos, sobre todo que el PRO, piensa ese mundo del desamparado, digamos, del más vulnerable, del que está del otro lado, según tus términos, ¿no? Sí. Del que está del otro lado de la élite? Porque en el PRO hay mucho. Vidal, por ejemplo, es una persona que viene justamente de las políticas de acción social, digamos, pareciera que ese tema no está desvinculado de su proyecto. ¿Vos crees que tiene una lectura sobre eso? ¿Que es solamente marketing? ¿Cómo ves que piensan el problema social? Sí, yo creo que, yo no sé si tiene un pensamiento demasiado complejo sobre este tema, ¿no? Ahí rescataría un poco lo que decía Martín de esta imagen o esta existencia, esta realidad de una fractura social que yo creo que por lo menos del 76 para acá no hace más que proliferar, digamos, que mutar, pero profundizarse. Y a mí me parece que en ese sentido el macrismo más bien lo que tiene es una mirada, por lo menos un relato más bien tecnicista, ¿no? Ordenancista, más de administración, un poco lo que decías vos en la editorial, y que ese es el gran problema, la gran pregunta que uno le podría hacer al macrismo, ¿no? Si uno ve las dos medidas, yo a mi juicio, una de las cosas ya vos las mencionaste, pero yo pondría como dos ejes muy importantes de los primeros días de gobierno del macrismo, ¿no? Que es por un lado una percepción bastante aguda de ellos de que el gobierno de la economía primeramente es el gobierno de la moneda, ¿no? De alguna manera el apriete a Banoli, o sea, la captura del Banco Central como primer eje, totalmente lógico, pero a partir de ahí una medida muy clara de devaluación, de quita de retenciones y de apuesta a un endeudamiento, ¿no? O sea, por un lado, si uno ve la lógica de los negocios que empieza a poner en juego el macrismo, ve, por un lado, a partir del gobierno de la moneda, una apertura y, si querés, una vuelta a imágenes más tradicionales, ¿no? Más que ya conocidas. Por un lado. ¿Es lo que la gente votó? Es lo que la gente votó. Sí, es lo que la gente votó, pero también está esta otra
otra cuestión fuerte, que es la que plantea Martín, que es el sostenimiento de una estructura de consumo que se ha conseguido de alguna manera o que se ha generado en estos años y que bueno, hay que ver si el macrismo tiene la capacidad con estas medidas de sostenerlo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, y el reverso o la otra parte de los negocios, que uno podría decir que el macrismo o que cualquier estructura política, porque antes vos en el comentario me parece que fuiste bastante como claro en eso, hay toda una estructura de lo que se puede llamar la opacidad, que no es solamente el lado oscuro. La opacidad no es lo mismo que lo oscuro, ¿no? Y si uno ahí puede decir que el Estado todo el tiempo tiene ese reverso en donde está la criminalidad económica, la empresa también lo tiene. Y esto es una de las cosas que me parece que hay que complejizar esa discusión, ¿no? Cuando uno dice el narco, generalmente está tratando de decir el otro, es la oscuridad, es el enemigo, es claramente poner una etiqueta a algo y vamos a las famosas guerras contra el narcotráfico que no llegan a ningún lado. Si uno puede complejizar esa discusión y ver que en realidad todo ese campo de los negocios es cada vez más importante en la acumulación económica y en la acumulación política, entonces lo que puede ver ahí es algo que si uno no tiene un pensamiento, y vos me parece que un poco lo planteabas, ¿no? Vidal tiene un pensamiento sobre esto, el macrismo creo que tiene un pensamiento sobre esto, además tiene una práctica sobre esto, porque grandes empresas como la que han construido no pueden haber estado, no pueden haber sido ciegos a toda esta realidad, a todo este mundo. Nosotros sabemos, hemos investigado toda esta relación que pasa por el lavado de dinero, ¿no? Las articulaciones entre los negocios ilícitos, como el narcotráfico, la trata, además, con los capitales financieros, con las formas de acumulación basadas en la renta extraordinaria, como los negocios, pero también la especulación inmobiliaria, los desarrollos inmobiliarios, ¿no? Ahí hay una gran circulación de dinero. Claro, bueno, Rosario es el ejemplo claro, pero también todo el corredor norte de la provincia de Buenos Aires es un ejemplo claro. Hay un pensamiento sobre esto y hay una cosita ahí que vos decías que lo planteabas claramente, la CIDE, la AFI, ¿no? ¿Cuál es la política del macrismo frente a la AFI? Es bastante preocupante lo que sucede ahí. ¿Qué reflexiones te inspira esto que ha pasado en la cárcel? Bueno, es decir, vos hiciste un editorial bastante complejo, lleno de nombres, ¿no? Es decir, cosas que a uno le escapan. En primer lugar, llegan a un estado que no es, el problema no son los ñoquis, en comillas, los ñoquis de la cámpora, ¿no? O sea, el problema es, yo diría, esa fractura social que existe en la sociedad argentina, que es una sociedad aspiracional, es una sociedad intensa, ¿no? Venían a enfriar la política, quiero creer, digamos, venían a enfriar la política para ordenar la economía, ¿no? Para eso venía el PRO. Bueno, en el Estado también existen estas fracturas. El Estado de la provincia de Buenos Aires es todo un Estado. Y es un Estado que está lleno, y el Estado Nacional también está lleno de, sobre todo quienes son portadores de armas, ¿no? Está lleno de autonomías, ¿no? Está lleno de poderes, está como balcanizado. Así que eso me parece que se desayunan frente a la realidad de un Estado que pareciera que en algún sentido en la prédica del PRO pareciera subestimado. ¿Qué papel va a jugar el peronismo en esta crisis que ustedes advierten en la que entra después de la derrota? ¿Y qué papel, a tu juicio, Martín, va a jugar el kirchnerismo? Mira, hay una frase muy linda de Marcelo Leiras, politólogo, que dice: la unidad del peronismo es una preocupación de los politólogos más que de los peronistas. Yo creo que lo que vivimos en estos días así asiagos, veloces, es un sinceramiento de la política, ¿no? Es decir, el macrismo nos arroja a todos al desierto de lo real, ¿no? Es decir, incluso su política de shock, ¿no? Dice, bueno, las reglas de juego son estas. Yo creo que hay peronismos, no hay un peronismo, hay peronismos. El kirchnerismo, digamos, de algún modo alambra lo que tiene, ¿no? Que es una capacidad de movilización, paradójicamente, en los centros urbanos, en las ciudades, en lugares, en distritos donde no gana, pero donde tiene demostraciones de fuerza pública que llaman la atención. Y después está lo otro, que creo que va a ser un proceso más de larga duración, que es un poco expresado en el Senado, que son los peronismos territoriales, los que quedaron gobernando, ¿no? Es decir, que en eso es Urtubey, ¿no? Que los que manejan territorios, que son un poco esa famosa liga de gobernadores que incluso durante el kirchnerismo se creía que eran, vamos a decir, una suerte de consejo de ancianos que estaban detrás del poder, ¿no? Que eran el poder detrás del kirchnerismo y que subían o bajaban el pulgar y que mantenían, bueno, eso Cristina, a pesar de que lo intentó expresar Scioli, Cristina los dijo, ustedes se quedan acá hasta el final, se quedaron ahí hasta el final, y hoy no se sabe qué son. Y hay un tercer peronismo, que yo creo que es Massa, que expresa el Frente Renovador, que en algún sentido, no por su desempeño electoral estrictamente, pero que después del 2015 tiene más consistencia que aún después del 2013, cuando ganó en la provincia de Buenos Aires. Porque un dato
me parece a mí, de las elecciones, es que primero, el PRO ganó en 3 tiempos. Ganó en las PASO, fue a las generales no simplificaron la fragmentación de las PASO y después descansó en el sistema electoral y ganó en el balotaje. Es decir, el PRO necesitó de una sociedad selectiva y de un sistema electoral. El mantenimiento del voto de una o del Frente Renovador entre las PASO y las generales nos hablan de un voto peronista, que era algo que yo he escuchado, he leído a Eduardo Fidanza decir ya no existe más el voto peronista, como el kirchnerismo es la verdadera estructura de sentimientos del peronismo, lo cual en parte es cierto, pero sin embargo se mantuvo un voto peronista, un voto no kirchnerista, pero un voto peronista, un voto que no se volvió útil hacia el PRO. Entonces, ese es un dato que me parece que... ahora, ¿cómo? Tal vez es el más difícil de mantener, que Sergio Massa, es cómo va a mantener la consistencia de eso, que ya es un dato que mantiene. Quiere decir que Massa quedó encomendado en esta mesa como el que tiene que desmentir la etapa de crisis y lograr que la agonía del país peronista no se produzca. Eso cree Muchas gracias, Mario. Gracias, Martín.